aprendizaje de la escritura y sobre todo cómo nosotros vamos a llegar a entender este tipo de problemas, ¿no? A lo largo de la semana vamos a conocer la teoría de la lectura desde el punto de vista cognitivo, la teoría de la escritura desde el punto de vista cognitivo bueno, y algunos instrumentos que de alguna manera están ligados a esta evaluación. No es tan fácil a veces llegar a la respuesta de qué es lectura o qué es dislexia como tal, porque hay tantas posturas teóricas que de alguna manera buscan explicar el problema, que cerrarnos a la idea o ser dogmáticos en cuanto a qué es la dislexia como tal y decir que solamente esta es la única postura de explicación es algo que nosotros no vamos a hacer, pero sí vamos a tratar de mencionar la mayor cantidad de información posible. El curso se llama Identificación y Evaluación de las Dificultades del Aprendizaje y vamos a mencionar un poquito también acerca de cuál sería lo oportuno al momento de trabajar estos problemas. Qué bueno sería, ¿no? De tener bien claro, mire, el niño tiene un problema en identificación, ¿no? ¿Identificación de qué? De las letras o de los sonidos. Algo que nosotros debemos tener bien claro, ahora que comenzamos a hablar de dislexia, no podemos cerrarnos a la idea de que dislexia automáticamente hace referencia a comprensión de lectura. La comprensión de lectura es todo un punto aparte del tema. Está relacionado, sí, pero trabajar comprensión lectora, comprensión de lectura como se conoce, es un adicional a la evaluación que va ligada justamente a la lectura. La mayoría de personas suele confundir que dislexia netamente está relacionado a ese concepto cuando no es así. Hay una relación bastante cercana con el tema, ¿no? Y vamos a mencionar cuáles son esos aspectos. Algunos consideran a la dislexia como un problema que lamentablemente, pues si no se interviene con tiempo y si no se realizan actividades oportunas, el problema se mantiene. No es una enfermedad, por lo que no se puede hablar de una cura, no se puede hablar de que yo realizo esta actividad y automáticamente pues ya se terminó, ¿no? Nosotros no podemos mencionar netamente de que ya, mira, yo le voy a hacer leer y no. Incluso enseñar el código alfabético es todo un problema porque hay que enseñarle no solamente el nombre de la letra, sino también el sonido y la correspondencia que es específica de la letra y el sonido y de cómo se escribe. Es todo un problema, pero para poder entender la dislexia, las investigaciones han llegado a la conclusión de que se puede presentar como una dificultad que es específica para el aprendizaje de la lectura. El problema no es que no sepa leer ni que no pueda leer, el problema es que le va a costar aprender a leer la serie de estrategias que usualmente las personas realizamos para poder aprender a leer y que no hemos desarrollado una dificultad como esta es la que estos niños y niñas no lo presentan. Hay un punto de vista muy complicado de tomar en cuenta al momento de mencionar a qué llamas tú aprender a leer. Es una dificultad específica y permanente para adquirir o desarrollar la lectura y lógicamente la escritura porque son primas hermanas. Mucho se dice que aquel niño que por lo general lee mal suele escribir mal. Por lo general el niño que tiene una pobre identificación, reconocimiento y la dificultad de cómo convertir las letras en sonido o el sonido en letra, muchas veces está ligado también a a la escritura como tal. El niño que por lo general lee mal suele escribir mal. Dentro del manual de SM5, esto se encuentra catalogado en el grupo de trastornos denominado de neurodesarrollo. El hecho de que tenga el título de trastorno no significa que esto pues sea algo que tenga sintomatología o que tenga características así patognomónicas propias o no del trastorno, ¿no? Nada por el estilo. Esto es más que todo una forma de identificar una dificultad propia, en la cual lógicamente el aprendizaje es el que va a presentar una dificultad. Tiene un origen neurobiológico. Las investigaciones han corroborado áreas del cerebro encargadas justamente de la lectura, de la escritura como tal, y que se ven implicadas justamente en el problema. Y esto tiene como consecuencia pues el hecho de no aprender o no dominar la lectoescritura como tal de manera no formalizada, o como se conoce a los niños que leen adecuadamente los normolectores, ¿no? Los niños que no tienen ningún problema en leer. En ausencia de cualquier otro tipo de causa cognitiva, ¿no? Si un niño presenta una dificultad conocida como discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual no es la causa del problema llamado dislexia. Al igual un niño con TEA, trastorno del espectro autista, no es la causa para que un niño desarrolle dislexia, entre otro tipo de trastornos, ya sea ligados a capacidad perceptiva, a capacidad motriz, lingüística, entre otros, ¿no? Ya sea ambiental e emocional, ¿no? Aunque es un trastorno permanente para toda la vida e incluso en la etapa adulta en la que nos encontramos nosotros, por ejemplo, eh,
como adultos podemos presentar, no se puede llegar a decir que un adulto como tal, como nosotros, encontremos una evaluación que me diga, mira, el adulto tiene dislexia. No es que un adulto no presente características de la dislexia, sino es que el instrumento como tal no lo evalúa bajo ese título. En los adultos se suele establecer una evaluación ligada a conceptos neuropsicológicos, y esos conceptos neuropsicológicos tienen lógicamente otro punto, ¿no? En adultos hay que utilizar, por ejemplo, lo que más cuesta entender ahí es cómo el adulto puede convertir el sonido en letra, o cuál es su nombre y el sonido. Muchas veces ese es el problema, ¿no? Cómo articula en realidad. Se puede llamar dislexia, sí, pero no está catalogado como tal. Esto se puede mantener toda la vida, ¿no? Incluso etapas posteriores, pero con una intervención precoz y una metodología de enseñanza apropiada nosotros vamos a llegar justamente al objetivo que es enseñar al niño a leer. El niño va a tener un desfase, va a tener un retraso en la lectura. Y nuestro objetivo es que el niño no se sienta ni esté atrasado, sino que se encuentre a la par con los demás y que logre desenvolverse en el área de la lectura. Aunque esto le cueste un poco, lo va a poder hacer. Ahora, cuando uno menciona dislexia, por lo general, nosotros tenemos un punto de vista muy importante que debemos de mencionarlo. Por lo general, la dislexia se suele trabajar, se suele diagnosticar y se suele hacer una especie de respuesta definitiva de la dificultad como tal, pese a que quizás no hay un instrumento específico para tal, a partir de 7 8 años en adelante. Pero en inicial de 4, inicial de 5 y primero de primaria de 6, lo que se debe trabajar es la fase prelectora. Utilizar instrumentos que me permitan a mí evaluar esa fase prelectora. La fase lectora propiamente dicha suele empezar cuando el niño acaba el primero de primaria e inicia el segundo en adelante. Es decir, la dislexia como tal se suele presentar como dificultad específica en esa edad. En edades previas se suele hablar de conciencia fonológica, que tiene sus propias características y su propia forma de evaluar. Cuando uno realiza una evaluación de dislexia debe tomar en cuenta en primer lugar la edad. Debe tomar en cuenta si es que existe o no personas con antecedentes familiares. Las investigaciones han corroborado que hijos de padres o madres con dificultades de lectura o escritura o cálculo pueden desarrollar esto hacia el futuro. No significa que lo presenten como tal, pero es un indicador, ¿no? Además de que desde inicial hay que tomar en cuenta si el niño ha presentado problemas en el lenguaje, en el desarrollo o cualquier tipo de problemas durante la etapa del aprendizaje como tal. Eso ustedes tienen que preguntar. Al momento de hacer una evaluación bastante puntual, tenemos que ser bastante explícitos en estas preguntas, ¿no? Se suele mencionar mucho el tema de la dislexia evolutiva o del desarrollo, que justamente durante la etapa del aprendizaje es la que el niño no logra la estrategia para poder aprender. Algunos autores, como de Fior y Cuetos, mencionan, por ejemplo, que cuando uno está evaluando una dislexia que por lo general suele presentarse en la etapa del aprendizaje de la lectura, esta se debería diagnosticar en niños que tengan un nivel intelectual promedio o incluso por encima de la media. Y es bastante común, y esto es algo que quizás a muchos les sorprenda, pero no es una sorpresa como tal. Cuando uno evalúa a un niño, una niña con una dificultad del aprendizaje, suele mostrar un nivel intelectual promedio o medio, o incluso medio alto. Y esto no debería sorprenderles a ustedes, y les comento, ¿no? Siempre uno de los primeros pasos a evaluar es la inteligencia como constructo. Pero se suele uno dar con la sorpresa de que los niños presentan un nivel intelectual elevado, ¿no? Y siempre surgen estas preguntas. ¿Cómo es posible que un niño que presente una dificultad para leer tenga un nivel intelectual elevado? ¿No se supone que leer te hace más inteligente? Bueno, la respuesta es no, pues, ¿no? No hay ese componente de asegurar que leer va a hacer que mi nivel intelectual automáticamente se incremente justamente por esto, ¿no? Es un punto que hay que tomar en cuenta. El hecho de que una persona tenga una dificultad de escritura, de lectura o de cálculos no significa que automáticamente la dificultad va a hacer que el niño tenga un nivel intelectual disminuido. Eso no es, digamos, eh, automáticamente va a suceder, ¿no? Uno tiene que ser bastante consciente al momento de hacer la evaluación y ser bastante puntual, ¿no? La mayoría de los niños y las niñas ahora que este lunes, el día de mañana y la próxima semana vuelven al colegio y que nosotros hacemos una evaluación y llegamos a la respuesta de que es dislexia, la mayoría de ellos, esta es la clave fundamental para entender el problema. La dificultad más importante en la adquisición de la lectoescritura como tal es el déficit en el procesamiento fonológico. Ese es el problema. Si alguna vez ustedes le preguntan, ¿y cuál es el factor etiológico más importante que se suele considerar como punto de entrada?
hacia un problema de lectoescritura, el procesamiento fonológico. Es decir, el niño va a tener una dificultad en el procesamiento auditivo, en la forma como él convierte, en la famosa ruta de conversión del fonema al grafema para escribirlo o del grafema al fonema para leerlo. Cuando el niño ve una letra, se le conoce grafema, el trazo, ¿no? A la letra. El sonido es el que se conoce como fonema. Muchos niños van a tener dificultad para convertir lo que está escrito, el grafema, al sonido. O lo que le han dictado a él, que puede ser un fonema, para escribirlo. En la lectoescritura hay ese problema. Muchos niños no saben cómo discriminar el sonido, cómo categorizar el sonido, no el nombre de la letra, sino el sonido. No pueden hacer la manipulación adecuada que le permite a él construir el lenguaje propio de la palabra como tal. Por eso es que cuando uno evalúa dislexia, lo primero que debe tomar en cuenta es esa dificultad que se menciona como procesamiento fonológico, ese problema de no saber cómo discriminar el sonido. En terapia de lenguaje se le enseña a los niños a trabajar con los articulemas, con los fonemas, para que el niño distinga el sonido y pueda articularlo. En terapia de aprendizaje, al niño se le enseñan al niño se le enseña a silabear, al niño se le enseña a reconocer. En conciencia fonológica no me interesa tanto las letras, me interesa más el sonido. Que el niño aprenda a reconocer los 24 sonidos diferentes que hay en el español. No hemos dicho que hay 24 letras, hemos dicho que hay 24 sonidos en el español que son cada uno diferente. El sonido de la S, la C suena muy parecido, al igual que el sonido, por ejemplo, de la K con la Q, muy parecido. Incluso el problema de la H, ¿no? Hay toda una estrategia para enseñar la H. Es por eso que nosotros siempre nos preguntamos cuál es la dificultad que está ligada enteramente a la lectura como tal, ¿no? Cuando nosotros queremos entender esta dislexia, vamos a hablar acerca de la teoría que hasta el día de hoy tiene más evidencia, más investigación, pero tiene corte cognitivo de las neurociencias cognitivas, a la que se conoce como la teoría de la doble ruta. Hay una ruta que se conoce como ruta visual y una que se conoce como ruta fonológica. En la ruta visual, el niño reconoce y trabaja con las palabras conocidas. Palabras como, por ejemplo, las sílabas directas como la M, la P, ¿no? La C, la N, lo que siempre el niño escucha muy a menudo. Así que cuando se le enfrenta al niño a palabras conocidas, la ruta visual está haciendo su trabajo. Le permite reconocer al niño palabras conocidas. ¿Y cómo sabes tú cuáles son esas palabras conocidas que el niño reconoce? Bueno, son las palabras con las que el niño interactúa muy a menudo. Mamá, papá, nene, bebé, mesa, taza, sol, todo lo que está a su alrededor. Esa es la ruta visual. En cambio, la ruta fonológica trabaja con palabras desconocidas. Por eso es que a muchos niños les cuesta a veces leer palabras como tránsito, como transeúnte, como por ejemplo trastorno, las trabadas, por ejemplo. Recomendación para trabajar dislexia. Nunca empieces a hacer una intervención en lectura enseñándole trabadas. La norma dice que primero debemos enseñarles sílabas directas, luego enseñarles sílabas mixtas, que incluye sílabas directas con sílabas inversas. Y finalmente, cuando el niño trabaje directas, inversas y mixtas, el producto de trabajar estas tres recién involucra las sílabas trabadas. No es tan fácil trabajar una trabada, por eso que muchos niños no pueden leer tractor o grúa, o no pueden leer flaco o fluido o fluyente, o por ejemplo cráter. Esas son las trabadas. Es una recomendación. Cuando hay una dificultad en la ruta visual, se dice que es una dislexia visual. Cuando hay una dificultad en la ruta fonológica, es una dislexia fonológica. Y cuando hay dificultad en ambas rutas, se dice que es una dislexia mixta. Desde el inicio del aprendizaje de los escolares con dificultad como la dislexia, muestran dificultades persistentes para establecer la correspondencia del grafema con el fonema, porque no pueden categorizar adecuadamente los sonidos y no encuentran relación entre estos y el lenguaje, lo cual lógicamente retrasa el reconocimiento de las palabras y hace que el niño no pueda establecer esa relación, no puede escribirlo, no puede leerlo. Por eso es que el niño va a tener muchos problemas y va a usar todos sus recursos y a pesar de poder usarlos, no va a poder entender. Bueno, si nunca ha trabajado una palabra y no la conoce, ¿de dónde creen ustedes que va a poder obtener una palabra si no la conoce? ¿Cómo puedes tú hacerle leer una palabra que jamás el niño se ha interiorizado? Y como no tiene la facilidad porque no conoce el fonema, no le puedes hacer leer la palabra pingüino porque no le has enseñado lo que es una diéresis.
Agüita, pingüino, por ejemplo. Y es muy complicado para el niño trabajar. Incluso, por ejemplo, cuando escribes cónyuge, algunos escriben cónyuge y se escribe y se lee cónyuge, pero se escribe diferente. Ese es el problema. A veces, por ejemplo, la pauta de enseñar a los niños es que nosotros mismos también sepamos cómo es que se escribe la palabra, ¿no? El problema está en que nosotros mismos no sabemos la pauta. Esta dislexia, que va ligada a la lectura y a la escritura, bueno, es persistente, ¿no? Y provoca que muchos niños no puedan aprender a leer como se esperaría. La más común es la dislexia evolutiva de desarrollo, ya que esta se adquiere justamente por la propia estrategia de cómo enseñar a los niños, ¿no? Hay que trabajar mucho con conciencia fonológica. La dislexia se origina por una falta de conciencia fonológica, y es que la conciencia fonológica no es que falte o que sobre, en realidad es una capacidad para poder manipular los sonidos de manera, por ejemplo, omitirlos, añadirlos. No es que falte o que sobre, está ahí. Solamente que es como la inteligencia, hay que desarrollarla a través de estimulación. Y si los niños no establecen el conocimiento de los fonemas y los sonidos que corresponden y las sílabas, cuando lleguen a lecturas más avanzadas de primero de primaria, como no conocen los fonemas, le va a costar. Como no tienen la estrategia adecuada para adquirir ese aprendizaje del fonema, no lo va a hacer. Se dice que también tiene un carácter hereditario, se dice, no son investigaciones, ¿no? Hay que explicarlo más que todo a través de esta ruta que le vamos a aprender a continuación. Acá tenemos un ejemplo. Miren, cuando un niño observa una palabra que está en la pizarra y la profesora le dice, lee lo que está ahí y escríbelo en tu cuaderno. El niño tiene que hacer dos procesos. Tiene que leerlo y a la vez tiene que escribirlo. Primero tiene que reconocerlo y cuando lo reconozca tiene que escribirlo. El niño ve una palabra en la pizarra. Perfecto. El niño tiene como primer paso identificar las letras. Si se explica a través de esa ruta visual y el niño conoce esas letras, le va a ser fácil reconocerlas. Pero si el niño trabaja con esa ruta fonológica porque no conoce la palabra, va a tener que desmenuzar la palabra en unidades mínimas llamadas fonemas. Pero como el niño esa palabra la conoce porque ahí dice, por ejemplo, menú, menú, el niño, él conoce la M y la N y conoce las vocales, el niño de repente su problema va a ser en la tilde, no ese menú. ¿No? Porque no conoce, recién está aprendiendo la ortografía reglada, que es aquella que establece pautas como la tildación. El niño identifica esa letra. El niño busca en su almacén de palabras una representación ortográfica de la palabra, cómo se escribe, cómo lo conoce, a la M y la N. Una vez que el niño ha hecho la representación ortográfica de la palabra, el niño busca el significado de la palabra, menú, menú, menú. Él había escuchado que su mamá le dijo, su mamá, por ejemplo, trabaja vendiendo menú. Ay, menú es una comida, se imaginó cualquier tipo de comida. Entonces el niño encontró significado a la palabra. Una vez que el niño buscó el significado y lo encontró, el niño empieza a pronunciar las palabras. Menú. Y establece los fonemas y dice menú y lo escribe. A este proceso de que identifica la letra y luego reconoce los fonemas para decirlo, se le conoce como la ruta de conversión del grafema al fonema, de la palabra escrita a la palabra leída. Cuando el niño busca el significado de la palabra, el niño ha hecho un proceso de identificación del fonema y ha representado fonológicamente las palabras. Por eso es que mucho se dice que el predictor exclusivo de la lectura es la conciencia fonológica. Es el predictor, es la base de la lectura. Hay que hacer intervención para niños de 4 y de 5 y al menos la primera mitad de primero y primera de 6 donde se tiene que establecer netamente el conocimiento de los fonemas. Si trabajamos con esos niños de 4 y de 5 y le enseñamos a ellos los fonemas, ténganlo por seguro que cuando el niño llegue a primero y a segundo no va a tener jamás ningún problema para leer palabras, ni las conocidas ni las desconocidas. El problema está en cómo le enseñamos a los niños. Justamente hay que entender, ¿qué pasa cuando el niño no conoce la palabra? O no conoce los fonemas que componen la palabra. Es donde se presentan las dislexia fonológicas. El niño no sabe cómo asociar las letras y los sonidos. El niño no sabe cómo reconocer cómo suena la ñ, cómo suena la g. Hay que trabajar el código alfabético, hay que enseñarle las letras y sobre todo el sonido. A mí no me interesa tanto el nombre, sino el sonido. Como son niños pequeñitos, que es la etapa de prelectura, el sonido se enfatiza mucho en el sonido. Si fuera una etapa más de lectura ya es más sonido con nombre. Pero en la dislexia fonológica, muchas veces el problema está en que el niño, como no reconoce el fonema, el sonido, no lo va a leer. En la visual, el problema está en que el niño, como no reconoce la palabra, a pesar de que sea una palabra conocida, el niño
Si la vea, el niño lo lee lento, a pesar de que usa todos los recursos, pero esa palabra es conocida, sí, pero para él esa palabra no representa algo muy común. El problema está, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los niñitos y le decimos, mira, ahí viene el guau, mira, ahí viene el miau, o ahí viene el tití, le dicen al carro. Jamás en la vida acepten que un profesor o un padre de familia, madre de familia le enseñe a los niños el nombre de los objetos con los sonidos. El nombre no es igual que el sonido. El animal se llama perro, si fuera un perro, se llama gato, si fuera un gato, se llama carro, auto, si fuera un auto. Pero ¿por qué ese afán de llamarlo tití o de llamarlo guau, de llamarle miau? Los animales no se llaman así. El niño interioriza lo que tú le enseñas. Y si tú le enseñas que al gato la gente le llama miau, el niño le va a llamar miau. Por eso se queda con ese código. Y el niño cuando ve en el colegio, Miss, el miau está en la ventana, dice, pero el gato tiene su nombre propio, se llama gato. Ese es el problema de asociar con los niños el sonido, pero el sonido equivocado. La onomatopeya no es el nombre del animal. Por eso todos los objetos tienen un nombre propio. Nosotros no podemos inventarle nombres que no existen. En la dislexia mixta hay los dos. Ni las palabras conocidas ni las palabras desconocidas, en realidad. Es un problema bastante serio, porque tenemos que intervenir desde cero, reconocer cuál es la pauta para poder trabajarla. Ahora, ¿cómo entiendes tú la dislexia? Bueno, no tenemos una sola definición. Autores como Ajuria Guerra, como les decía, como Cuetos, como Silvia de Fiore, entre otros, que se han dedicado enteramente a la investigación de este problema, dan como conclusión de que la lectura y la escritura, aparte de ser primas hermanas que trabajan juntas, son complejas en realidad. ¿Cuál es más complejo? ¿Leer o escribir? Escribir es más complejo que leer. La escritura depende de más estructuras. Y la lectura es identificación, pero la escritura es la identificación más la interpretación y cómo el niño lo convierte. Escribir es más complicado que leer, por eso que muchos escriben mal hasta la fecha. Aún para la mayoría de los niños suele ser complicado, pero debería ser más fácil si trabajamos de una manera temprana, ¿no? Claro, si nosotros encontramos a los niños que tienen un adecuado grado de maduración y con un un ambiente pedagógico adecuado y favorable, no vamos a tener ningún problema para establecer esta pauta, pero hay que saber cómo se desenvuelve el niño. Como trastorno, esto se manifiesta a través de muchas dificultades, no solamente identificar, reconocer, establecer el sonido, adición, omisión, sustitución. A pesar de que el niño puede tener un nivel intelectual elevado o incluso la oportunidad de estar en un colegio adecuado, la dislexia se presenta. La dislexia no perdona a nivel cultural, no perdona a nivel intelectual. ¿No? Muchos niños presentan un cociente intelectual normal y a pesar de eso presentan este problema llamado dislexia. Ya les he comentado de la fonológica, ¿no? Acá el problema es cómo el niño convierte el sonido o el grafema en sonido. Si el niño no conoce el sonido, por ejemplo, acá tenemos con naranja. Si el niño no conoce el fonema de la Z, no va a poder leer, por ejemplo, zapato. Puede leer capato, porque no conoce la Z. En otros países sí distinguen mucho la S con la Z. Acá nosotros, bueno, acá en el Perú, la mayoría de personas que yo le he escuchado dicen zapato, sandalia. Dicen, por ejemplo, sapo, zorro. Utilizan el sonido de la S y la Z y la C de la misma forma, pero en otros países sí se distingue cómo arrastran la S y la Z de forma diferente. En la dislexia fonológica, como el niño no conoce la palabra, la va a desmenuzar en fonemas. Y como no conoce el fonema, o lo reemplaza o no lo lee. Por eso que muchos niños, por ejemplo, dicen pego, porque no pueden articular el fonema de la R. Hay una R, por ejemplo, que es una R simple y la R compleja, ¿no? La de ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir pero, a decir perro, a decir caro, carro, ¿no? Son dos fonemas diferentes, pero que se trabajan con el mismo, que es la R, ¿no? Quienes la presentan acceden de forma normal a esa ruta léxica, la de palabras conocidas, pero tienen muchas dificultades en las palabras desconocidas que se conoce como pseudo palabras. Y hay algunos autores le llaman superficial. Puedes leer por fonemas, pero no reconocen la palabra. ¿Es posible esto? Sí, algunos lo reconocen por el sonido, pero no por el nombre. Algunos niños, por ejemplo, leen sofá, porque no reconocen que la A tiene tilde, sofá. Y es una palabra conocida. Bueno, la mayoría de repente en el ambiente del niño no lo llaman sofá, le llaman sillón o le llaman mueble. Y el niño no conoce la vocal, el niño es sofá, pero ha reconocido la F. Sofá, sofá, dice sofá. Y lo escribe como suena. No le pone tilde, porque para el niño no existe esa tilde porque no conoce esa palabra. Ese es lo común encontrar en las personas.
Leen mejor, en este caso, las palabras regulares, las conocidas. Pueden leer algunas pseudopalabras, que son las palabras extrañas, pero te van a tener dificultad justamente para entender el significado de esa palabra. Muchos van a leerlo con error o con dudas, en realidad, ¿no? Ahora, hay una dislexia que combina los dos, ¿no? Tanto lo visual como lo fonológico. Vamos a entender cómo es que las personas leen. Ha llegado el momento quizás de cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo es que la gente lee? Es decir, yo veo una letra y automáticamente lo reconozco. Yo veo una letra y automáticamente yo ya sé cuál es la letra. La lectura es una actividad sumamente compleja, pero más la escritura, en la que intervienen muchos procesos. Yo les voy a hablar de dos procesos que a la vez se subdividen en otros. Por lo general, los niños, cuando van a leer por primera vez y quieren hacer una lectura comprensiva, la de comprender el mensaje del autor, suelen, por ejemplo, establecer esta pauta. Primero tienen que convertirlo o descifrarlo y luego tienen que comprenderlo. Nadie comprende la primera que lee. Cuando uno quiere descifrar, tiene que transformar las palabras en sonidos y darle un significado. Y cuando uno quiere comprender, tiene que extraer el mensaje del texto. Por eso que la dislexia no es netamente de comprensión, también es de cómo el niño convierte las palabras en sonido y cómo el niño le da un significado a las palabras. Ya es hora de quitarnos esa idea absurda de creer, dislexia, seguro que no comprende lo que lee. No. La dislexia va más allá de la comprensión propia del mensaje del autor que nos quiere transmitir. También es que el niño no identifica y vamos a comprenderlo. ¿Cómo leemos? Te voy a mencionar cuatro procesos fundamentales para que tú puedas entender cómo es que todos los niños y las niñas en el mundo, y ustedes también, y nosotros en general, alguna vez hemos leído. ¿Cómo, no? En realidad, hemos tenido que entenderlo bajo esta lógica. Escuchen, una persona que lee como ustedes muy bien, que no tiene ninguna dificultad, cuando se enfrenta a un texto por primera vez, lo lee a través de cuatro fases o cuatro procesos que de alguna manera permiten entender por qué lees bien. Primero, toda la información es captada por nuestros sentidos. El niño realiza un procesamiento perceptivo. Visualiza los signos de las palabras, las letras y tildes y lo reconoce como letras o palabras. No es lo mismo letra que palabra. Recuerda que letra es la A y palabra, por ejemplo, es ángel. Si ángel no es un nombre, va en minúscula. Si ángel hace referencia a un nombre, va en mayúscula. Ángel actúa como sustantivo. O también como adjetivo, eres un ángel. Mm, Hay que tener cuidado. Cuando uno lee una palabra, lo primero que hace es percibirla. Visualiza la palabra, la reconoce como letra o como palabra. Una letra es la A o la G y la palabra está compuesta por letras. Una vez que pasa esto, el niño realiza un proceso léxico, un procesamiento léxico donde él accede a un almacén hipotético de palabras en la que él va a buscar la información que ha recibido durante el procesamiento perceptivo y le va a dar un significado a esa información. A este paso se le conoce como procesamiento léxico. Una vez que el niño ya ha hecho el procesamiento perceptivo y el procesamiento léxico, viene el procesamiento sintáctico, donde el niño organiza la información en frases. El perro mordió a Carlos. Es una frase, el niño lo reconoce y entiende el orden, ¿no? Disculpe, ya, listo. Pero hay oraciones que son extrañas. Hay oraciones en voz pasiva y oraciones en voz activa. Oraciones en voz activa. El perro mordió a Carlos. ¿Quién mordió a Carlos? El perro. Oraciones en voz pasiva. Carlos fue mordido por el perro. ¿Quién fue mordido por el perro? Carlos. El sujeto pasó, ya no es el perro, ahora es Carlos. El sujeto recibe la acción, ya no la realiza. Por eso es que el niño cuando lee frases a veces lo lee al revés, porque no conoce cómo se organiza la oración como tal. Y ya al final le va a dar un significado al mensaje. El niño intenta entender lo que ha leído. A este paso se le conoce como procesamiento semántico. ¿De dónde viene la dislexia? Entendámoslo de esta forma. Primero, este niñito en su libro que le compran, lee la palabra, observa la palabra casa, aún no la lee, observa la palabra casa. El niño recibe la información por los sentidos, la vista en este caso, procesamiento perceptivo. El niño accede al almacén de palabras. Acá es donde yo les dije, ¿no? Si el niño conoce la palabra, el niño accede al almacén de palabras. Mm, mm. Y busca la información y le da significado a cada palabra que lee, que ya le identificó. Si la conoce, la va a identificar. Si la conoce, la va a identificar. Si no la conoce, va a haber problemas. Ahora, una vez que el niño ya ha hecho el procesamiento léxico, busca cómo organizar la palabra. Ah, casa. Ah, el niño ve en el texto que dice
Casa es mi, esta. Ah, esta es mi casa. El niño lo organiza. Si no conoce de sintaxis, no lo va a organizar y lo va a leer mal. Y luego viene el significado. Como lo organizó bien, accede al significado del mensaje y sabe que casa hace referencia al lugar donde él vive y listo, y lo lee casa a casa, listo. Así leen las personas. Claro, eso no se demora pues media hora, ¿no? Es así automático, porque identificas, reconoces, lees automáticamente, es como que yo leo pasos. ¿Cuánto me he demorado entre que lo observé y que lo dije? Milisegundos. Es un proceso. Pero en la dislexia hay algo que falla. ¿Cómo es que un niño accede al léxico? ¿Cómo es que un niño accede a esto? ¿Cómo es que un niño accede al almacén de palabras? ¿Cómo recuperas estas palabras? Las personas que leen bien, como nosotros, asumo que no tienen ningún problema para leer, utilizan dos vías, una visual y una fonológica. En la visual, por lo general, las palabras conocidas automáticamente las reconoces: casa, mamá, papá, nene. Aunque les parezca extraño, niño es una palabra muy conocida, pero el problema es la ñ. El niño no lo conoce, pero sabe que dice niño. Pero la mamá nunca le ha enseñado, ¿no? Pero lo he escuchado, porque sabe, niños, niños, todo el tiempo escucha niños. Entonces el niño, cuando le preguntan a él, tú eres un niño, se ha asociado el reconocimiento, pero el niño sabrá que es niño. Esa es la pregunta seria. En la ruta visual, el niño la utiliza para leer palabras conocidas. La utiliza justamente para buscar la representación gráfica de esa palabra, como si se tratara de un dibujito, y lo lee como tal. Y para que esa palabra sea conocida, el sistema fonológico, el conocimiento de los fonemas, tiene que ser capaz de descomponerlas en unidades pequeñitas para poder reconocerlo. Por ejemplo, mira, y ustedes lo van a entender así. Esta palabra casa, el niño la ve en un librito. El niño percibe la palabra. Una vez que el niño percibe la palabra, lo busca en su almacén de palabras. Si el niño lo encuentra, Si el niño lo encuentra y reconoce, busca la representación ortográfica de la palabra, el cómo se escribe, representación escrita, ortográfica de cómo se escribe. Una vez que el niño lo reconoce, le da significado a la palabra. Ah, casa, casa, hace referencia al lugar. Y luego lo pronuncia, casa. Como sabe cómo se pronuncia, ya puede leer la palabra. Entonces la pregunta sería, en esta ruta directa o ruta visual, ¿cuál es el problema? En esta ruta directa o en esta ruta visual, ¿cuál es el problema en realidad? Esa es la pregunta seria. ¿Qué falla acá? ¿Qué falla acá que a muchas personas les genera un problema? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, decimos, mira, ¿qué falla en la dislexia en esta ruta visual? De repente el almacén de palabras, como no la conoce, no la va a reconocer. De repente en cómo lo pronuncia, como no conoce el fonema, no lo va a reconocer. ¿No? Ese es el detalle. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué falla en la dislexia si lo analizamos a través de la ruta visual? ¿El almacén de palabras o el almacén de pronunciación? Si el niño conoce la palabra y sabe cómo se articula, lo va a leer fácilmente. Pero si no conoce la palabra, que jamás digamos, familiarizado con esa palabra, lo va a pronunciar mal y no sabe cómo se pronuncia. Peor si no conoce los fonemas. Por eso, regla general, trabajemos los fonemas. Ese es en esta ruta visual, o también llamada léxica, directa u ortográfica. En cambio, la otra ruta, llamada indirecta, auditiva, fonológica o subléxica, es la que se usa para leer palabras que no son conocidas, también llamadas pseudopalabras, que son inventadas, pero que de alguna manera nos sirve para ver qué tanto el niño las puede pronunciar, ¿no? Una vez que un niño percibe una palabra, hace un análisis de cada una de las letras que componen esa palabra y a cada letra le asigna un sonido, porque sabe cómo convertir el grafema, la letrita escrita, en sonido. Y luego une esos sonidos y reconoce la palabra y le da un significado y luego o lee. Este es un poco más lento que la otra, porque como no conoce la palabra, tiene que desmenuzarla y reconocerla. Y hay que tomar en cuenta cómo se presenta. Miren, otra vez, ¿ah? Otra vez. Acá tenemos la palabra casa. El niño lo observa en su librito. El niño percibe la palabra casa. El niño identifica las letras que forman esa palabra, el sonido del fonema de la C, el fonema de la A, el fonema de la S y el fonema de la A. El fonema de la C suena como K, suena como K. El sonido de la C suena como K. La A como vocal, A. La S como las serpientes. Y el sonido de la A igualito, ¿no? Tiene que leerlo uno por uno y lo reconoce. A, casa. Identifica las letras que forman las palabras y a cada letra le asigna un sonido, que en este caso es un fonema. El niño une los fonemas que ha identificado
y reconoce oralmente la palabra casa y lo pronuncia de manera interna y luego le dan sabe que el sonido de casa hace referencia a la casita donde él vive, busca cómo se pronuncia y lo lee. Así lee un niño a través de esta ruta fonológica. Vuelve a hacer la pregunta, ¿dónde está el problema si un niño no puede leer? Acá. Si no conoce los fonemas, jamás va a poder unir las palabras. ¿Qué pasa si el niño, por ejemplo, no conoce el fonema de la C, que es el fonema del sonido de la K, y lo pone como G? El niño no conoce el sonido de la C, que es la K, y le pone gasa, gasa. Entonces el niño, cuando escribe casa, escribe gasa, porque no conoce la K, lo confunde con la G. ¿Es posible que pase eso? Claro, pasa muy a menudo, porque el niño no conoce. Así se explica este problema a través de estas dos rutas, así se explica. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar? Bueno, no hay una prueba específica que me diga la prueba, la dislexia, ¿no? Pero de alguna manera nos va a dar una pauta. Nosotros vamos a trabajar dos instrumentos muy interesantes y muy, digamos, utilizados, ¿no? Bastante conocidos, que de alguna manera nos van a sacar al problema conocido como dislexia. Bastante. No dice que netamente evalúa dislexia, te dice que hay indicadores de dislexia en el DSTJ y en el primero que vamos a ver el día de hoy, que es el ProLeguer, es fundamental conocerlo porque tiene una pauta excelente para llegar a la respuesta. La dislexia en el ámbito educativo, sé que en la mayoría de aquí trabaja clínico educativo, no se suele diagnosticar antes de los 7 u 8 años. Ya les comenté el por qué. Porque inicial de 4, inicial de 5 y al menos la primera mitad de primero y primera de 6 es conciencia fonológica. Esa es la fase prelectora, porque no se puede obligar a un niño de 6 años a que te lea al 100%. Eso no existe. Nadie puede obligar a ningún niño a que lea al 100% y genialmente sin ningún problema. No, pero mi colegio le exige. No, señora, no, señorita. Incluso, por ejemplo, con la forma de escribir, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, cuando escriben Luis, muchos niños escriben así su nombre Luis. El niño escribe así su nombre Luis. Esta escritura se llama escritura en espejo. La escritura en espejo es propia de los niños de inicial de 5 y que están acabando inicial de 5 y en que incluso llegando a primero y primero de 6 aún arrastran esta dificultad. No es un problema como tal si es que el niño lo supera con el paso de la práctica, pero si no lo supera hay que intervenir en escritura, porque la escritura en espejo se debe de perder por sí sola, pero si el niño no lo pierde porque no practica escribiendo las palabras y solamente lo tienen jugando todo el día con la tablet y viendo la televisión y no se sienta, aunque sea media hora o una hora en practicar escritura, es probable que la escritura en espejo no se pierda, más bien se mantiene. Cuando llegan al colegio, que empieza el día de mañana, muchos niños, a ver, vamos a agarrar nuestro bicolor, ¿no? El niño coge su color rojito, que es el bicolor, y por ejemplo quiere poner su nombre Sebastián. Bien largo su nombre, ¿no? Sebastián. Escribe con la S y lo demás lo escribe pues con el lápiz, ¿no? Escribe de repente así. ¿M? C, y luego la B, ¿no? La B. El niño ha aprendido a escribir así, no sé, vas, así, no sé, vas, así, así te vas, así, ya. Sí, ha escrito su nombre y está bien, para su escritura está bien, pero ¿por qué algunos quieren llamarlo digrafía? Eso no es digrafía, eso no vamos a comentar de aquí a un par de semanas. Pero ¿por qué quieren llamarlo digrafía? Yo no lo veo como digrafía, pero algunos no piensan eso. Es un niño de 6 años de edad que recién está descubriendo al menos el 70% de los fonemas ya conoce, pero no es dislexia como tal, es un problema de conciencia fonológica. La conciencia fonológica no es una dificultad, es una capacidad. Hay que desarrollarla como tal. Pero eso no significa que si no tiene esta edad que no se deba de detectar, ¿no? Ni trabajar al contrario. Justamente nuestro objetivo es aprenderlo. Esperar a que estas edades lleguen, en realidad, permite darnos cuenta de que la dificultad es persistente, porque a pesar de que yo lo evalúe a los 8 con dislexia, la dislexia no se va a ir si es que yo no hago nada, ¿no? Pero hay que trabajar justamente en evaluación, hay que determinar cuál es la causa, pero no se trata de evaluarlo con un instrumento, se trata de conocer los indicadores. Lo que tú tienes que tener claro es que aunque no se habla de un diagnóstico definitivo de dislexia, lo importante es detectarlo y tratar cualquier tipo de dificultad que vaya ligada al aprendizaje. A veces no es dislexia, a veces es el lenguaje. Hay que observar las conductas de riesgo de los niñitos. Vamos a ver si el niño es capaz de repetir trabalenguas, si el niño tiene un adecuado desarrollo grafomotor, si el niño puede resolver los juegos con sonidos, si tiene dificultad para asociar letras y los nombres con los números. Incluso en discalculia, muchos niños no pueden articular el nombre de un número porque no lo conocen. El niño dice cuacro, porque no puede trabajar sílabas trabadas. Pues, y la gente dice, ah, es dislexia.
pero ¿es discalculia o dislexia? Bueno, ¿por qué ponerle nombre al problema? No es una dificultad para leer un número. O por ejemplo, le dice TC, 10 más TES, TC. No puede articular la R. Y no lo dice, no, porque no lo puede articular. Hay dificultad para aprender los días incluso de la semana, reconocer su nombre, se olvida las letras que parecían haber aprendido, entre otros tipos de problemas, ¿no? Esto es un indicador y hay que tomarlo en cuenta. Hay algunos instrumentos que, por ejemplo, se pueden evaluar de una manera muy sencilla, pero que tienen, digamos, falsos negativos, que uno puede tomarlo, pero va a encontrar quizás ciertas dificultades. Pero nosotros vamos a trabajar el DSTJ la próxima semana. El DSTJ es una prueba un poco extensa, tiene 12 tareas y te va a permitir encontrar un índice, un indicador de riesgo de dislexia. Y también existen pruebas de conciencia fonológica, como el PECO y el PECFO. Son pruebas sencillas. Al menos el PECO es más facilito. Es para trabajar con ciencia fonológica. Hay que utilizar una serie de preguntas que en la mayoría son utilizables en casa, o se pueden construir en casa, son láminas, no hay problema. De eso sí se puede hacer. Y es sencillo en realidad. La próxima semana, si empezamos temprano, hacemos el PECO, ¿no? Es un obsequio en nuestra parte, es sencillísimo y rapidísimo. Claro, pero requiero de su concentración al 100%. Y que sepan que es conciencia fonológica. Ahora, algunos indicadores propios en la etapa infantil. Imagínate que estás trabajando en un colegio inicial. Un colegio inicial. ¿Qué observas en el niño? Ah, cuando le das palabras largas, tiene dificultad para repetirlas o para pronunciarlas. Confunde palabras que suenan de manera muy parecida o presentan retraso simple del lenguaje. Este no es un trastorno propio, es un retraso simple. O errores para la articulación. O con frecuencia le cuesta encontrar la palabra cuando está hablando. Tarda mucho en asimilar las tareas relacionadas con las habilidades fonológicas. No puede identificar rimas, no puede trabajar la segmentación de palabras, no puede identificar sonidos en sílabas. Yo, por ejemplo, quiero trabajar con él lo que se conoce como aliteración. Un ejercicio bastante práctico para trabajar con ciencia fonológica en inicial es trabajar, por ejemplo, aliteración. Y ustedes lo conocen, claro, que quizás no sepan el significado o no se acuerdan, pero las aliteraciones se usan mucho para la lectura. Por ejemplo, han escuchado de tres tristes tigres, todos comienzan con TR. Esa es una aliteración. Oh, qué bonito. Qué cansado, qué chévere. Esa es una aliteración. Porque las palabras empiezan con la misma letra. O con el texto empieza con las mismas palabras, pues. Esa es una aliteración. Por ejemplo, dicen, ayer me cansé, ayer disfruté, ayer soñé. Aliteración. Al niño se le enseña a trabajar de esa forma. En inicial se trabaja mucho eso. O gitanjáforas, o retaílas, los hilos de las palabras, pues. También se puede trabajar. Pues son estrategias en realidad. Por ejemplo, en aprendizaje al niño le cuesta mucho reconocer los colores, las letras, los números, las figuras. Él no puede escribir su nombre adecuadamente, confunde las letras, tiene más resultados o tiene resultados más bajos en tareas de escribir que en otras actividades. No reconoce arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso se llama lateralidad. O no conoce los días de la semana, o incluso no sabe ver la hora en el reloj. Se distrae con facilidad, es lento para hacer el trabajo, le cuesta afianzar rutinas. Incluso tiene torpeza para abotonarse, que se llama motricidad fina, por ejemplo. Hay que preguntar si en la familia hay indicadores de este tipo. Señora, ¿en su familia o ha habido algún familiar o alguna persona que haya tenido algún problema con el aprendizaje cuando estaba en el colegio? Sí, dice la señora, ¿no? Mi esposo, dice la señora. Ahora, actualmente se le conoce como primaria baja, primero, segundo y tercero de primaria. En el lenguaje el niño puede leer, puede reconocer las palabras, pero puede leer, por ejemplo, he ponido. No sabe conjugar los tiempos del participio, muy común incluso en los niños con lectura dificultosa y en unos adultos también. Confunde conceptos como ayer, mañana, no sabe organizarse para explicar un problema, confunde los sonidos y las letras, le cuesta mucho leer las palabras que pueden ser incluso conocidas o desconocidas, no puede hacer cálculos adecuados, no logra retener las tablas de multiplicar, llega tarde, no termina las tareas, no le gustan las tareas donde se involucra la lectura. Se demora en hacer los deberes, reproduce los patrones de manera mecánica, pero no sabe cómo hacerlo. Solamente los copia nada más. Y comete muchos errores para leer y para escribir. Y en chicos más grandes, por ejemplo, ya se encuentra pues lectura lenta, insegura, que si la vea, nadie puede leer el perro, fue, así no se lee, pues. Se llama así, la lectura con silabeos.
comete muchos errores en escritura, une palabras, omite palabras, persiste en los errores, parece que no muestra interés por nada, no quiere aprender, no le da tiempo de copiar la pizarra ni a corregir las actividades, tiene baja calidad en la redacción, falta de signos de puntuación, malos resultados en comprensión lectora y dificultad para resolver incluso problemas de matemática donde se involucra la solución de problemas. Se encuentra muy a menudo esto, ¿no? Se cansan, no participan en clase, en cursos de idiomas como inglés, no puede recordar cómo procesar la palabra, está bajo en los cursos, prefiere no participar, a veces tiene conductas de hiperactividad o disruptivas también. Muestra indicadores psicológicos como apatía, tristeza, desánimo, entre otros, ¿no? Se encuentra muy a menudo esto. Y en chicos de secundaria ya más grande, ¿hasta qué edad se puede diagnosticar dislexia? Hasta quinto de secundaria, oficialmente con los instrumentos. Pero en adultos existe una forma de evaluar de manera neuropsicológica. Para eso conocemos el NeuroSI o pruebas como, por ejemplo, las de Luria, DNA de adultos, que involucran preguntas de lectura y de escritura, pero no es dislexia como tal. Algunos le quieren llamar dislexia, pero no es dislexia como tal. En secundaria, bueno, dudan, cometen errores, sobre todo de ortografía arbitraria. Esto lo vamos a conversar de aquí a 2 semanas, pero siempre es bueno un adelanto. En la ortografía tenemos tres tipos. Ortografía reglada, ortografía natural y ortografía arbitraria. Los nombres propios son ortografía arbitraria, porque yo puedo escribir, por ejemplo, Clara con K como Clara con C. Yo puedo escribir María con H o María sin H. Yo puedo escribir María en realidad, por ejemplo, con H al final y no hay problema. El problema de los nombres es que la Real Academia dice que debería de respetarse, pero no se respetan, po. Hugo se escribe con H sin H. José con tilde y sin tilde, pero debería llevar tilde. Eso es ortografía arbitraria. Las palabras se pueden pronunciar de más de una forma. Cardíaco, cardíaco. Por ejemplo, es válido los dos, al igual que Eviche con C o con S o con V y con B, por ejemplo. En ortografía natural, el grafema corresponde con el fonema. Mamá, mamá. Suena como se lee, se escribe como se lee, no hay problema. En ortografía arreglada, todo sigue reglas ortográficas con tilde y con acentuación propia. Por ejemplo, canción, siempre se va a tildar. Esa es ortografía reglada. ¿No? Trabajar tildes, signos de puntuación. A estos chicos les cuesta sintetizar la información, tiene bajo rendimiento en el colegio, y a pesar de que usa la memoria, no siempre le resulta adecuada, ¿no? Problemas serios en la secundaria. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan gestos para comunicarse, dicen que se bloquean, no dedican mucho tiempo a acabar los trabajos, se pierden en las lecturas, y cuando le das un texto, parece que fueran torpes para leer, como dicen algunos autores, ¿no? Y se nota la dificultad, se muestran inseguros en realidad al momento de la lectura. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder evaluar? Ahorita vamos a comenzar con el ProLeGR, uno de los instrumentos más importantes de la lectura, y hay que darle, lógicamente, pues el, el espacio que se merece. Haz una entrevista, pregunta a los profesores, pídele el cuaderno al profesor, a la profesora. ¿Qué hace el niño en el colegio? ¿Qué ejercicios hace? ¿En qué letra va? ¿Qué actividades hace? Conversa con los padres, conversa con el niñito. Evalúa inteligencia. En primer lugar, evalúa inteligencia. Analiza el desarrollo de cada proceso, cómo el niño va aprendiendo. Por ejemplo, a partir de mañana que oficialmente en algunos colegios ya empiezan las clases, mañana obviamente pues no va a ser toda una clase, pues no, la mayoría de veces es introductorio, ¿no? Algo sencillo, pero ya empieza con fuerza a partir pues del mes de abril, mayo, ya donde uno tiene que evaluar, ¿no? Preocúpate por el tema, por ejemplo, de preguntar cómo le va en otras áreas, en matemática o en dictados, ¿no? Fíjate su edad del niño para ver cómo va rindiendo él. Muchas veces nosotros, al momento de hacer una evaluación, solicitamos la evaluación de la atención, de la memoria, de funciones ejecutivas, de el desarrollo y dominio de el lenguaje. Si puedes tú evaluar lenguaje, evalúa lenguaje. Percepción auditiva y fonológica, percepción visual, desarrollo psicomotor, habilidades matemáticas básicas, hábitos de estudio, si el niño tiene un adecuado potencial de aprendizaje y algunas áreas psicológicas como personalidad, entre otros, ¿no? O aspectos emocionales como tal. Ahora, nosotros recomendamos, de acuerdo con la edad, utilizar instrumentos como la WIPSI 4, las escalas de Reynolds, la versión RIAS, la WI 5, por ejemplo, o la WISE 4 si es en adolescentes, ¿no? Y hay que obtener un nivel de inteligencia. Lo ideal sería evaluar todo, porque cuando yo evalúo todo tengo una capacidad sumamente amplia para trabajar, ¿no? Eso, por ejemplo, es un punto de vista interesante, ¿no? Claro, hay muchas cosas que podemos evaluar, pero hay que tomar en cuenta todo el detalle.
todo el detalle, ¿no? Todo el detalle. Y nos va a parecer interesante, claro que sí, nos parece interesante porque tienes una forma de evaluar muy rica. Lamentablemente, no vamos a hacer inteligencia ahorita porque no es un curso de inteligencia, pero es una recomendación, ¿no? Y luego viene después las pruebas específicas, el ProLeg R, el ProLeg SER para secundaria, el ProLeg de escritura, fundamental también. Esto también lo vamos a ver nosotros, el DSTJ. Lo vamos a ver pasito a pasito, ¿no? Y cuando uno planifica una evaluación, lo primero que yo les voy a recomendar, y ahorita que vamos a empezar con el ProLeg, primero asegúrense que conocen del tema. Por eso hemos hecho una introducción de casi una hora de la dislexia, porque no puedo evaluar si no conozco el constructo. Si no conozco el constructo, mejor ponerme a leer primero antes de dar la evaluación. Escoge la prueba adecuada, fíjate la edad del niño, sus características propias, fíjate cómo responde el niño, si va a tener algún problema de repente auditivo o visual, fíjate si vas a empezar a evaluar inteligencia y date cuenta de cuáles son las características propias del menor. No te adelantes, no corras, no te desesperes, paso a paso. Date cuenta cómo es el detalle y cómo uno debe de desarrollarlo como tal. Dicho esto, ha llegado el momento de conocer el famosísimo PROLEC R. Vamos a abrirlo. Ah, hablando de abrirlo y de esto, algo que quizás no les había comentado y qué bueno que estamos acá y les voy a comentar, es que nosotros hemos creado un enlace de Drive que hasta donde yo sabía ya se les había compartido, donde ustedes tienen los siguientes materiales de obsequio. Ahí está el Drive. Ingresan al Drive y van a encontrar lo siguiente. En el Drive, ustedes van a encontrar lo siguiente. Cuando ingresan al Drive, van a encontrar las clases, las cuatro clases que estén en PPT, van a encontrar mucho material adicional, muchísimo. Libros para hacer, por ejemplo, ejercicios de silabeo, de contar palabras, conciencia fonológica y los informes de los instrumentos que vamos a trabajar. Incluso he colocado más de lo que vamos a hacer porque siempre es bueno tener una pauta, ¿no? Y muchos libros para trabajar vocales y consonantes que a los que les guste este tema de la dislexia les va a gustar muchísimo en realidad. Aparte también hemos colocado una pequeña carpeta de libros adicionales. La recomendación es que empiecen con el de Silvia de Fior, el de acá, y vayan avanzando, ¿no? Son varios libros completos. Y también se les ha dado la carpeta de los test que vamos a ver en el curso. Así que bienvenido sea. Cuídenlo mucho. El Drive no se va a borrar. Yo no lo borro en realidad. Y quiero que lo utilicen como una carpeta de tiempo, ¿no? Que ustedes sepan justamente cómo desarrollarlo como tal. Vamos a comenzar ahorita con el ProLeg R. A ver, un momento, por favor. Bendito. A ver. No, al contrario. Lo importante es que lo sepan utilizar y que lo tengan siempre a la mano para lo que quieran ustedes trabajar. Creo que nos interesa mucho. Muy bien. Vamos a abrir el manual. Manual. Los baremos. Ahí está. Listo. 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a conocer al ProLeg R. El ProLeg R